En estos momentos vamos a enlazar la señal de Excelsior Televisión. Vamos a ir al Distrito Federal, ya que el secretario de Función Pública, Virgilio Andrade, ofrece una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que está pasando. Jorge Pulido Vázquez, que es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta dependencia. Le doy la palabra y a nuestros compañeros de trabajo de esta secretaría, perdón. Yo le cedo la palabra al maestro Virgilio Andrade Martínez. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En nombre de la Secretaría de la Función Pública, agradezco, por supuesto, su presencia y su interés. El propósito del día de hoy es dar a conocer los resultados sobre la investigación del posible conflicto de interés. Para ello, daré lectura a un documento que, con base en el principio de legalidad, establece los hechos y las conclusiones respecto de este caso. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que está vigente por virtud del artículo transitorio segundo del decreto que reformó dicha ley y que se publicó el 2 de enero de 2013, corresponde a la Secretaría de la Función Pública conocer e investigar conductas de los servidores públicos del Gobierno federal que, en su caso, pudieran constituir responsabilidades administrativas. En el ejercicio de estas atribuciones, que le corresponden solamente a la Secretaría de la Función Pública cuando se trata de servidores públicos federales, se inició, con base en distintas notas periodísticas, el expediente número BGDI/097-2014 para investigar si existió o no algún conflicto de interés en el otorgamiento de contratos de obra pública o servicios a empresas vinculadas con los grupos empresariales que celebraron contratos de compraventa de inmuebles en el pasado con la señora Angélica Rivera Hurtado y el licenciado Enrique Peña Nieto. A este expediente de 2014 se acumuló la solicitud del presidente de la República hecha el 3 de febrero del presente año para que se llevara a cabo la investigación citada. Con el mismo objeto, se inició el expediente número DGDI/020/2015, derivado de la solicitud del presidente de la República para investigar si existió o no algún conflicto de interés en el otorgamiento de contratos de obra pública o servicios a empresas vinculadas con el grupo empresarial que celebró un contrato de compraventa de un inmueble con el doctor Luis Videgaray Caso. En primer término, las inmobiliarias que celebraron contratos de compraventa con la señora Angélica Rivera Hurtado y el doctor Luis Videgaray Caso en el año de 2012 tienen como accionista al señor Juan Armando Hinojosa Cantú, por lo que se investigó en primer lugar qué empresas en donde fuese accionista esta persona tienen contratos con el gobierno federal. De dicho análisis se desprenden 4 empresas vinculadas al grupo empresarial conocido como Grupo IGA, que tienen contratos con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y que son las siguientes: Constructora Tella SADCB, con 3 contratos; Concretos y Obra Civil del Pacífico SADCB, con 6 contratos; Eol Plus SADCB, con 11 contratos; Publicidad y Artículos Creativos SADCB, con 2 contratos. Y además,
se consideró el caso de la participación de Constructora Tella S.A.de.C.V. en el consorcio conformado por las empresas Constructora Edificadora GIA Plus A S.A.de.C.V., Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A.de.C.V., GHP Infraestructura Mexicana, SAPI de CB, China Railway Construction Corporation Limited, China Railway Construction Corporation International Limited, China Railway Construction México S.A.de.C.V. y CSR Corporation Limited. Si bien este consorcio no cuenta con contrato alguno, sí participó en una licitación pública. En total, las 4 empresas mencionadas tienen 22 contratos con el gobierno federal. Por su parte, la inmobiliaria que celebró en los años 2005 y 2006 contratos de compraventa con el licenciado Enrique Peña Nieto tiene como accionista a Ricardo Arturo San Román Dune, por lo que se investigó qué empresas en donde fuese accionista esta persona tienen contratos con el gobierno federal. Del análisis referido se determinó que son 2 empresas las que tienen contratos con el gobierno federal: Constructora Urbanizadora Ixtapan S.A.de.C.V. con 5 contratos y Club de Golf Ixtapan S.A.de.C.V. con 6 contratos. En total, estas empresas tienen 11 contratos con la Administración Pública Federal. De los 33 contratos de ambos grupos, 13 son de adquisiciones de bienes y servicios, 20 son de obra pública o servicios relacionados con la misma. Todos estos contratos representan el 0.017% del monto total de los contratos otorgados por el gobierno federal, considerando el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2015. Los contratos mencionados fueron celebrados con 15 dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, por lo que se ordenó por parte de la Secretaría de la Función Pública iniciar un expediente de investigación respecto de cada dependencia o entidad para investigar si en el otorgamiento de los citados contratos existió algún conflicto de interés o alguna influencia indebida para otorgarlos de parte de cualquier servidor público. En estos 15 expedientes se investigó la conducta de 111 servidores públicos que intervinieron en alguno de los 33 contratos ya referidos. Dichos expedientes están identificados con los números DGDI /031-2015 a DGDI 044-2015 y el DGDI 050-2015. Analicemos ahora el concepto de conflicto de interés conforme a las leyes mexicanas, una vez narrados los hechos y las bases de la investigación. Para estar en condiciones de exponerles el resultado de los 17 expedientes de investigación iniciados, que están conformados por casi 60,000 fojas, es indispensable primero hacer el análisis de qué constituye conflicto de interés conforme a las leyes mexicanas. El artículo 8
fracción 12, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala textualmente lo siguiente: habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. De lo anterior, se desprende que los elementos básicos del conflicto de interés son los siguientes. Primero, que en el ejercicio de las atribuciones propias del cargo de cada servidor público se demuestre que hubo una actitud parcial. Segundo, que la actuación parcial del servidor público se encuentre motivada por intereses personales, familiares o de negocios. Y tercero, que la actuación parcial afecte el buen desempeño de la administración pública o del ejercicio de su cargo. De este conflicto de interés es acreditar que hubo actuación parcial del servidor público en el ejercicio de sus propias atribuciones. De otra forma, no se incurre en conflicto de interés. Por otra parte, las obligaciones que la ley impone a todo servidor público para no incurrir en conflicto de interés son las previstas en las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del citado artículo 8. En ese sentido, es el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos el que establece, de acuerdo con las leyes mexicanas, qué se entiende por conflicto de interés y cuáles son las conductas que a su vez lo materializan en el sentido del deber que tienen los servidores públicos para atenerse a la ley de acuerdo con este artículo. En consecuencia, incumplir alguna de las obligaciones señaladas en el artículo 8 podría implicar la existencia de conflicto de interés. De las citadas fracciones se desprenden las siguientes obligaciones. Primera, excusarse de intervenir en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. Segundo, abstenerse durante el tiempo en que es servidor público de solicitar, aceptar o recibir dinero o bienes en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado de personas que estén directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público. Esto puede ampliarse a que si existe una relación contractual previa a ser servidor público, no se haya modificado dicha relación contractual por virtud del cargo y además que se trate de personas vinculadas, reguladas o supervisadas directamente por el servidor público. Tercera obligación para evitar conflicto de interés: desempeñar el cargo sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a su sueldo. Cuarta obligación, abstenerse de inducir a otro servidor público para que efectúe, retrase u omita realizar algún acto y que esto genere la obtención de un beneficio, provecho o ventaja. De esta forma, con base en dicho marco legal, en cada uno de los expedientes iniciados ante esta Secretaría para determinar si existió o no conflicto de interés, se realizó un análisis de las pruebas para determinar si hubo o no violación a las obligaciones impuestas a los servidores públicos que eran materia de investigación. Estos resultados serán expuestos más adelante.
Es importante señalar que en la actuación de la autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que en derecho administrativo sancionador los principios que rigen son los de estricta aplicación de la ley, de forma que se prohíbe imponer sanción por analogía o mayoría de razón, y la presunción de inocencia, que obliga a que exista una comprobación fehaciente de la conducta violatoria de la ley. Una vez establecido el marco legal, analizaremos cada uno de los hechos y adelanto que cada uno de los mismos está documentado y está también acompañado de las pruebas correspondientes a los hechos que aquí se mencionarán. Primero, analizaremos el asunto del inmueble del cual la señora Angélica Rivera Hurtado celebró contrato de compra-venta con reserva de dominio. En el expediente relacionado con la investigación de este contrato y de este inmueble, quedaron demostrados los hechos siguientes. Número 1. Que el 12 de enero de 2012 se celebró entre la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB y la señora Angélica Rivera Hurtado un contrato de compraventa con reserva de dominio sobre un inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda números 150 y 160, mismos que se encuentran legalmente fusionados con el número 150 en la colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, en un precio de 54 millones de pesos, reitero, firmado el 12 de enero de 2012, a un plazo de pago de 8 años y con un interés anual de 9%, que es igual al interés legal previsto por la Ley Civil Federal. Los hechos que acabo de describir en el contrato quedan demostrados a su vez con lo siguiente. Primero, con la declaración del representante legal de Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB, así como con los documentos presentados por él. Segundo, con la declaración de la señora Angélica Rivera Hurtado y con los documentos que anexó. Entre ellos, anexó en la indagatoria copia certificada de los 33 cheques y copia simple de 3 cheques más expedidos de su cuenta personal a favor de Inmobiliaria del Centro SADCB, de los cuales se desprende que el primer pago se realizó el día 12 de enero de 2012 y se realizaron los pagos posteriores de acuerdo a las obligaciones que se estipularon originalmente en el contrato. Incluso se hizo un pago de arrendamiento en términos de un convenio de terminación del contrato de compraventa que narraré más adelante. Con el oficio 214-4-88-1608-2015, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores comprueba respecto de los cheques de Scotiabank Inverlat SADCB de 17 de agosto de 2015. En dicho documento anexa los 36 cheques certificados cobrados que coinciden con los cheques presentados por la señora Angélica Rivera Hurtado ante esta autoridad. Es decir, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores avala que los cheques son auténticos y certificados. Asimismo, se demuestran los hechos del contrato del 12 de enero de 2012 con el informe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, RP-PIC, DARIC, CRT, JUDB 5004-2015,
mediante el cual informa que el inmueble ubicado en Sierra Gorda con número 160 se encuentra a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB, lo que es consistente con el convenio de compraventa con reserva de dominio que se celebró con la señora Angélica Rivera, ya que en el mismo se señala que hasta en tanto no se cubra la totalidad del precio pactado con sus intereses, el propietario seguiría siendo la inmobiliaria. Es decir, de acuerdo con el Código Civil, no pasaría a formar parte del patrimonio de la señora Angélica Rivera Hurtado, sino hasta el pago total del inmueble. Se demuestra que en términos del contrato de compraventa a diciembre de 2014, la señora Angélica Rivera Hurtado había pagado a Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB mediante 35 cheques de su cuenta personal la cantidad de 14.594.031 pesos. Y se demuestra que esta cantidad fue únicamente aplicada a los intereses generados por el contrato, ya que las partes convinieron que durante los 3 primeros años los pagos solo se aplicarían a intereses. En el expediente se incluye también el hecho y los documentos correspondientes a que la señora Angélica Rivera Hurtado ha trabajado como actriz de donde provienen los recursos que conforman su patrimonio, entre ellos los que tienen su cuenta personal de donde emitió los cheques ya referidos. Además de su declaración, este hecho quedó demostrado con lo siguiente. Con la declaración del representante legal de Televisa, Talento SADCB, que en síntesis dijo lo siguiente, que la señora Angélica Rivera Hurtado tuvo una relación contractual de carácter civil y de propiedad intelectual con Televisa Talento SADCB desde la década de los 90, principalmente para la presentación de servicios de actuación y o interpretación artística. Que dicha relación concluyó mediante un convenio de terminación de fecha 25 de junio de 2010, por el cual se acordó pagarle la cantidad de 88.631.200 pesos más el impuesto al valor agregado, así como una casa en Paseo de las Palmas, Colonia Lomas de Chapultepec. El convenio de terminación certificado fue presentado por el representante legal de Televisa Talento SADCB. Asimismo, están los cheques de caja certificados que fueron remitidos a esta autoridad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio 214-4/881602/2015, mismos que se acompañan del escrito de Banco Santander del 6 de agosto de 2015 y que coinciden con los montos establecidos en el convenio de terminación de la relación contractual entre la señora Angélica Rivera Hurtado y Televisa Talento SADCB. Se encuentra también en el expediente la copia certificada de las declaraciones de impuestos hechas por la señora Angélica Rivera Hurtado ante el Servicio de Administración Tributaria, en donde declaró ingresos acumulables en el año 2010, último año de su relación contractual con Televisa Talento SADCB, por la cantidad de 130.601.048 pesos. De dichas copias se desprende que pagó por concepto de impuestos sobre la renta la cantidad de 39.136.165 pesos que comprenden impuestos retenidos y pagados efectuados. En el expediente obran las constancias de retención respectivas. También queda demostrado un hecho adicional respecto
del inmueble en comento. Con fecha 11 de diciembre de 2014, Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB y la señora Angélica Rivera Hurtado celebraron de mutuo acuerdo un convenio de terminación del contrato de compraventa sobre el inmueble ubicado en la calle de Sierra Gorda, del que se desprende que la señora Angélica Rivera Hurtado regresó la posesión del inmueble a Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB. Debemos recordar que la señora Angélica Rivera Hurtado tuvo la posesión, pero nunca hubo transmisión de propiedad por ser un contrato de compraventa con reserva de dominio. Que en virtud de este acuerdo de terminación del contrato, la señora Angélica Rivera Hurtado debía pagar la renta por el tiempo que tuvo la posesión del inmueble, por lo que pagó 10.500.000 pesos en relación con ello. Y que la inmobiliaria realizados por la compradora con sus intereses. Todo lo anterior se encuentra corroborado con lo siguiente: con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual anexa copia del cheque expedido por la señora Angélica Rivera Hurtado a favor de Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB por concepto de arrendamiento por una cantidad de 10.500.000 pesos. Con las declaraciones del representante legal de Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB y de la señora Angélica Rivera Hurtado. Con la copia del estado de cuenta de la señora Angélica Rivera Hurtado en Scotiabank Inverlat, en el que se constata que el cheque referido fue cobrado en el mes de diciembre de 2014, y con copias certificadas del convenio de terminación aportados por quienes lo celebraron. Y con este hecho, la señora Angélica Rivera Hurtado dejó de ser la poseedora del inmueble de Sierra Gorda desde diciembre de 2014. Vayamos ahora al análisis de los hechos y la descripción de la documentación en relación con la propiedad del señor Luis Videgaray Caso en el municipio de Malinalco. En el expediente quedó demostrado lo siguiente. Número 1, que el 10 de octubre de 2012, el señor Luis Videgaray Caso celebró con la empresa Bienes Raíces H&G SADCB un contrato de compraventa del inmueble ubicado en el lote número 15, Manzana 5, del fraccionamiento Club de Golf Malinalco, en el municipio de Malinalco, Estado de México, en un precio de 7.500.000 pesos a un plazo de 18 años y con un interés anual pactado del 5.31%. Y a su vez celebró otro contrato de arrendamiento del terreno colindante identificado con el número 16 de la Manzana 5 del fraccionamiento Club de Golf Malinalco, municipio de Malinalco, por un plazo de 3 años. Quedó demostrado que en términos del contrato de compraventa, la liquidación de la operación de compraventa del inmueble que nos ocupa se realizó como sigue. Al 31 de enero de 2014 se acredita que el señor Luis Videgaray Caso había pagado de su patrimonio la cantidad de 1.344.716 pesos por conceptos de anticipo, abono a capital e intereses. Se acreditó que al momento de celebrar el contrato de compraventa, transmitió la propiedad de 3 obras de arte, valuadas en ese tiempo en un monto de 2.452.492 pesos, y que le fueron recibidas por el vendedor en un monto de 2.250.000 pesos, menos las retenciones de los impuestos conforme a la ley, por lo que quedó un monto de 1.800.000 pesos, para ser aplicado al contrato de compraventa y al arrendamiento del lote contiguo. Asimismo, se comprobó ante esta autoridad
con copia certificada de la declaración de conclusión de situación patrimonial del señor Luis Videgaray Caso por su cargo de diputado federal, presentada el 31 de mayo de 2011, que las obras pictóricas señaladas eran de su propiedad y que las tenía declaradas ante la Auditoría Superior de la Federación. El 31 de enero de 2014, el señor Luis Videgaray Caso cubrió anticipadamente a Bienes Raíces H&G el adeudo insoluto del contrato de compraventa por la cantidad de 6.601.349 pesos, acreditándose que fue con recursos de su patrimonio, ya que esta autoridad lo corroboró con el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obra en el oficio número 214-4, diagonal 88-1601, diagonal 2015, mediante el cual remite copia certificada del cheque expedido de su cuenta bancaria y a favor del vendedor por la cantidad señalada. Analicemos ahora los hechos del inmueble del señor Enrique Peña Nieto en el municipio de Ixtapan de la Sal. En el expediente quedó demostrado lo siguiente: que en sus declaraciones patrimoniales presentadas ante esta Secretaría y desde su declaración inicial, el ciudadano Enrique Peña Nieto ha manifestado ser propietario de un inmueble en el fraccionamiento conocido como Club de Golf Gran Reserva Ixtapan de la Sal. Que el inmueble referido consta de 3 lotes identificados con los números 7, 8 y 9, que conforman una unidad con una casa habitación y mejoras. El lote número 9 fue adquirido el 27 de diciembre de 2005 y los lotes número 7 y 8 el 18 de agosto de 2006. Queda demostrado que las compraventas se formalizaron en escritura pública con fecha 18 de agosto de 2011. Lo anterior se encuentra a su vez corroborado con los siguientes elementos de prueba. Prueba documental pública consistente en las declaraciones patrimoniales presentadas ante esta Secretaría por el licenciado Enrique Peña Nieto. Oficio 210A 00000 355-2015 de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, que confirma que el ciudadano Enrique Peña Nieto manifestó dentro de su patrimonio en el año 2005 ser propietario de un bien inmueble ubicado en el Club de Golf Gran Reserva en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Oficio 210A 00000 377-2015 de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, en el que confirma que el ciudadano Enrique Peña Nieto manifestó dentro de su patrimonio en el año 2006 ser propietario de los inmuebles identificados como lotes 7 y 8 en el Club de Golf Gran Reserva en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Escritura pública número 20.879 del 18 de agosto de 2011, que formaliza la compraventa del lote número 7. Escritura pública número 20.880 del 18 de agosto de 2011, que formaliza la compraventa del lote número 8. Escritura pública número 20.881 del 18 de agosto de 2011, que formaliza la compraventa del lote número 9. Estos son los hechos vinculados con los 3 inmuebles que acabamos de comentar. Ahora analizaremos los resultados específicos de la investigación relacionando los hechos y los tiempos de los contratos de bienes inmuebles con los elementos encontrados en los procesos de licitación de los contratos con el gobierno federal y particularmente el tipo de participación que tuvieron los servidores públicos en los procesos de asignación de dichos contratos. Respecto del licenciado Enrique Peña Nieto. En los expedientes de investigación números DG
DI 031-2015, a DGDI 044-2015 y el DGDI 050-2015, se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de servicios u obras públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo San Román Dune. En todos los casos, los servidores públicos declararon bajo protesta de decir verdad que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada. Asimismo, se analizó cada expediente que los servidores públicos que participaron en cada contratación, se analizó que no tuvieran relación personal, familiar o de negocios con los contratistas. En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible conflicto de interés. Y con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés, es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las leyes le señalan. Del análisis del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al presidente de la República no le corresponde intervenir en contrataciones de obra pública, arrendamiento o servicios, lo cual se ve corroborado con el oficio CGA 011-2015 del Coordinador General de Administración de la Oficina de la Presidencia de la República, en el que informa que el licenciado Enrique Peña Nieto no ha participado en ningún proceso de contratación. Adicionalmente, se corrobora que no hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en el otorgamiento de los contratos, con las declaraciones de los 111 servidores públicos que participaron en los procesos de contratación. Lo que tiene valor probatorio, en virtud de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en estos casos, en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahora bien, por cuanto hace a las obligaciones que a todo servidor público federal le imponen las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es pertinente señalar lo siguiente respecto del licenciado Enrique Peña Nieto. Respecto de la conducta establecida en la fracción 11ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y con base en los hechos demostrados, el presidente de la República no intervino en ningún proceso de contratación. Por lo tanto, no era jurídicamente posible que se excusara de intervenir en los mismos, ya que en dichos procesos él no forma parte conforme a sus atribuciones constitucionales ni legales. La excusa a que se refiere esta obligación de ley, el hecho de excusarse, se da cuando se participa directamente en el acto de atención, trámite o resolución de asuntos, lo que no sucedió tal y como se demuestra del análisis de todos y cada uno de los procesos de contratación en los que no se desprende participación alguna del presidente de la República, y que se corrobora con las 111 declaraciones que obran en los expedientes de investigación, en donde los servidores públicos que participaron en las contrataciones señalaron que no recibieron instrucción alguna. Respecto de la fracción 12ª, esta fracción
obliga a los servidores públicos a abstenerse de solicitar, aceptar o recibir dinero, bienes muebles o inmuebles, en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, así como donaciones, servicios o empleos que procedan de persona cuyas actividades se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público. Ningún contratista se encuentra directamente vinculado, regulado o supervisado por el presidente de la República. No le corresponde, conforme a la ley, participar en contrataciones o en la supervisión de la ejecución de dichos contratos. Adicionalmente, durante el tiempo del encargo del presidente de la República, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno y además se encuentran corroborados con las documentales públicas y privadas los siguientes elementos. La casa ubicada en la calle de Sierra Gorda fue materia de una compraventa el 12 de enero de 2012, en donde la compradora fue la señora Angélica Rivera Hurtado, y los pagos acordados fueron hechos de su patrimonio y de su cuenta personal, documentales públicas consistentes en los cheques certificados y remitidos a esta autoridad por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, expedidos a favor de la parte vendedora Ingeniería Inmobiliaria del Centro SADCB. El contrato de compraventa original no fue modificado en ningún momento, por lo que no se desprende que hubiese un cambio de condiciones a favor de la señora Angélica Rivera Hurtado a partir de que su esposo inició su encargo como presidente de la República. Se acreditó que el patrimonio con los cuales fueron hechos los pagos de la compraventa proviene de la cuenta personal de la señora Angélica Rivera Hurtado, lo que se encuentra plenamente acreditado mediante distintas documentales públicas que ya han sido referidas anteriormente. En el patrimonio de la señora Angélica Rivera Hurtado, la adquisición del inmueble era un pasivo porque fue con reserva de dominio, además de que los primeros 3 años fueron pagados solamente intereses. La obligación en términos de conflicto de interés, de acuerdo con las leyes mexicanas, está referida a los servidores públicos en activo y no a particulares. Cuando se celebró el contrato de compraventa, ni el señor Enrique Peña Nieto ni la señora Angélica Rivera Hurtado eran servidores públicos. En relación con el inmueble ubicado en el municipio de Ixtapan de la Sal, se comprobó que el mismo fue adquirido con anterioridad a que fuera servidor público federal el señor Enrique Peña Nieto y que estaba incorporado a su patrimonio previamente, lo que declaró ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México en sus declaraciones correspondientes a los años 2005 y 2006, además de ser declarado desde el inicio de su encargo como presidente de la República ante la autoridad. Por lo anterior, se demostró que ni el señor Enrique Peña Nieto ni su esposa adquirieron bien inmueble alguno con posterioridad a tomar posesión como presidente de la República, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales correspondientes. Y además, ello incluye el hecho de que su esposa tampoco adquirió bien inmueble alguno con dicha posterioridad. Tampoco se modificaron en forma alguna los contratos de compraventa previamente firmados después del 1 de diciembre de 2012. Esta razón no actualiza violación a la obligación contenida en la fracción 12ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Analicemos ahora el caso de la fracción 13. De acuerdo con la fracción 13,
se obliga a los servidores públicos a desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga. Como se señaló con anterioridad, ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni su esposa adquirieron inmueble alguno con posterioridad al inicio del cargo del primero como presidente de la República. Tampoco se modificaron los términos de ningún contrato de compraventa que pudiera significarle a cualquiera de las dos personas referidas algún beneficio. En auto se comprobó plenamente que los inmuebles de Ixtapan de la Sal fueron adquiridos con 7 y 6 años de antelación a que fuere servidor público federal el señor Enrique Peña Nieto, y la casa materia de la compraventa con reserva de dominio celebrada por la señora Angélica Rivera Hurtado estaba siendo pagada con el patrimonio exclusivo de la señora y conforme a los términos del contrato de compra-venta, lo cual está demostrado con documentales públicas que corroboran el contrato privado de compra-venta y las declaraciones de las partes sobre dicho contrato. Por lo anterior, está corroborado que no se obtuvo ni se pretendió obtener ningún beneficio adicional a las contraprestaciones comprobables que el Estado otorga en la calidad de servidor público. Analicemos ahora la fracción 22ª. Esta fracción impone la obligación de los servidores públicos de abstenerse de usar su posición para inducir a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir algún acto de su competencia que le reporte un beneficio, provecho o ventaja. Con los 15 expedientes de investigación con números DGDI 031-2015 a DGDI 044-2015 y el DGDI 050-2015, se demostró que a los servidores públicos que participaron en las contrataciones no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento. Adicionalmente, como quedó demostrado de acuerdo al expediente, no hubo beneficio, provecho o ventaja en los contratos de compraventa de los inmuebles previamente adquiridos, ya que precisamente dichos contratos fueron celebrados con anterioridad a que el licenciado Enrique Peña Nieto fuera servidor público federal y sin haber sido modificados en forma alguna. En relación con los inmuebles de Ixtapan de la Sal, se demostró que los había adquirido con anterioridad a ser servidor público federal y los declaró como parte de su patrimonio ante la Secretaría de Contraloría del Estado de México, cumpliendo así su obligación de declarar su patrimonio, y en relación con la casa materia de la compraventa con reserva de dominio de la señora Angélica Rivera Hurtado, se determinó que el contrato se celebró el 12 de enero de 2012 entre dos particulares y que se venía cumpliendo el pago acordado en los términos del contrato original hasta la fecha de su terminación en diciembre de 2014. Se encuentra acreditado con los expedientes de referencia que no hubo ninguna participación del licenciado Enrique Peña Nieto en los procedimientos de contratación, lo que excluye la existencia de beneficio, provecho o ventaja, razón por la que no hubo violación a la obligación impuesta en esta fracción. Analicemos ahora el caso de la fracción 23ª del artículo 8. Esta fracción prevé la obligación de los servidores públicos de abstenerse de adquirir bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor o que mejoren sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento. Debe decirse que al haberse realizado las compraventas de los inmuebles con anterioridad a que el licenciado Enrique Peña Nieto fuera servidor público federal, ni él ni su esposa realizaron dichas operaciones que establece esta fracción con el objeto de que los inmuebles tuvieran mejoras en sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas
que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, pues no tenía el carácter de presidente de la República cuando sucedieron dichas compraventas y por ende, con base en los elementos del expediente, no autorizó ni tuvo conocimiento de ninguna obra o inversión que pudiera mejorar las condiciones de dichos inmuebles. Por lo anterior, no existió violación a la obligación prevista en la fracción 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vamos al caso del doctor Luis Videgaray Caso. En los expedientes de investigación números DGDI 031-2015 a DGDI 044-2015 y el DGDI 050-2015, se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de servicios u obras públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. En todos los casos, los servidores públicos declararon que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada. Asimismo, se analizó en cada expediente que los servidores públicos que participaron en cada contratación no tuvieran relación personal, familiar o de negocios con los contratistas, por lo que dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés. Como se señaló, para que exista conflicto de interés, es necesario demostrar que se viola la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las leyes le señalan. En los expedientes está demostrado que el doctor Luis Videgaray Caso no intervino en ninguno de los procedimientos de contratación del caso, por lo que no se le imputa falta de imparcialidad o actitud parcial a favor de alguien en estos contratos. Adicionalmente, se corrobora que no hubo ninguna participación del doctor Luis Videgaray Caso en el otorgamiento de los contratos, con las declaraciones de los 111 servidores públicos que participaron en los procesos de contratación, lo que tiene el valor probatorio a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ahora, por cuanto hace a las obligaciones que a todo servidor público federal le imponen las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es pertinente señalar lo siguiente y procedemos al análisis de cada fracción como legalmente corresponde. Respecto de la fracción 11ª, el doctor Luis Videgaray Caso, en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público, no intervino en ningún proceso de contratación. Por tanto, no era jurídicamente aplicable la cláusula de que se excusara de intervenir en los mismos, porque como se dijo con anterioridad, la excusa a que se refiere esta obligación de ley se tiene que dar cuando se participa directamente en la atención, trámite o resolución de asuntos. Lo que no sucedió, tal y como se demuestra del análisis de todos y cada uno de los procesos de contratación en los que no se desprende participación alguna del doctor Luis Videgaray Caso y que se corrobora con las 111 declaraciones que obran en los expedientes de investigación, en donde los servidores públicos que participaron en las contrataciones señalaron que no recibieron instrucción alguna. Respecto de la fracción 12ª, esta fracción obliga a los servidores públicos a abstenerse
de solicitar, aceptar o recibir dinero, bienes muebles o inmuebles en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, así como donaciones, servicios o empleos que procedan de persona cuyas actividades se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público. Dentro de las atribuciones legales del secretario de Hacienda y Crédito Público, no está regular o supervisar a contratistas del gobierno federal, lo que se corrobora con el hecho de que ninguna participación tuvo en los contratos otorgados a las empresas del caso. Adicionalmente, durante el tiempo del encargo del doctor Luis Videgaray como secretario de Hacienda y Crédito Público, no ha adquirido inmueble alguno, como se corrobora en su declaración patrimonial presentada ante esta Secretaría. El contrato de compraventa del bien inmueble se realizó el 10 de octubre de 2012 y fue pagado en los términos referidos, lo cual quedó demostrado ya que el pago se realizó con el patrimonio que tenía declarado el doctor Luis Videgaray Caso cuando era diputado federal o con el patrimonio declarado como lo es el cheque emitido de su cuenta bancaria personal. Los términos del contrato de compra-venta no fueron modificados en ningún momento, por lo que no se desprende que hubiese un cambio de condiciones a favor del doctor Luis Videgaray Caso a partir de que tomó posesión como secretario de Hacienda y Crédito Público. La obligación en relación con los conflictos de interés está referida a los servidores públicos en activo y no a particulares, como cuando se celebró el contrato de compra-venta del señor Luis Videgaray respecto del inmueble referido. Por lo anterior, no existió violación a la obligación impuesta en la fracción 12ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Respecto de la fracción 13ª, esta fracción obliga a los servidores públicos a desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga. Como se señaló con anterioridad, el doctor Luis Videgaray Caso no adquirió el inmueble siendo servidor público, ni tampoco se modificaron los términos del contrato de compra-venta que pudiera significarle algún beneficio. Se comprobó que el contrato de compra-venta se celebró el 10 de octubre de 2012 y que los pagos fueron hechos con el patrimonio del doctor Luis Videgaray, que tenía declarado ante las autoridades respectivas, tanto en su carácter de diputado federal como en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público. Con ello queda demostrado que no se obtuvo ni se pretendió obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones que como servidor público le corresponden. Respecto de la fracción 22ª, esta fracción impone la obligación de los servidores públicos de abstenerse de usar su posición para inducir a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir algún acto de su competencia que le reporte un beneficio, provecho o ventaja. Con los 15 expedientes de investigación con los números DGDI 31-2015 a DGDI 44-2015 y DGDI 50-2015, se demostró que a los servidores públicos que participaron en las contrataciones no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento. Adicionalmente, se demostró que no hubo beneficio, provecho o ventaja en el contrato de compraventa del inmueble que previamente había celebrado con anterioridad al 1 de diciembre de 2012. Se encuentra acreditado con los expedientes de referencia que no hubo participación indebida del doctor Luis Videgaray Caso
en los procedimientos de contratación de obras o servicios, lo que excluye la existencia de cualquier beneficio, provecho o ventaja, razón por la que no hubo violación a la obligación impuesta en esta fracción. Fracción 23ª en relación con el doctor Luis Videgaray Caso. Esta fracción prevé la obligación de los servidores públicos de abstenerse de adquirir bienes inmuebles que pudieran incrementar su valor o que mejoren sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento. Al haberse realizado la compraventa del inmueble con anterioridad a que el doctor Luis Videgaray Caso fuera servidor público federal, no realizó dicha operación con el objeto de que el inmueble tuviera mejoras en sus condiciones como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión, pues en aquel entonces no tenía el carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público cuando sucedió la compraventa y por ende no autorizó ni tuvo conocimiento de ninguna obra o inversión que pudiera mejorar las condiciones de dicho inmueble. Por lo anterior, no existió violación a la obligación prevista en la fracción 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Pasemos ahora a las conclusiones del caso. Por todo lo expuesto, esta Secretaría, por conducto de las unidades administrativas competentes, determinó que no existió por parte del licenciado Enrique Peña Nieto responsabilidad en relación con el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª. Para adoptar esta determinación, se investigó también la conducta de la señora Angélica Rivera Hurtado en su carácter de particular por estar casada con el servidor público, lo que permitió concluir que el presidente de la República no incurrió en violación de las obligaciones que le impone el precitado artículo, ya que se comprobó la legal existencia del contrato de compraventa con reserva de dominio de la Casa de Sierra Gorda 150, el cual fue celebrado antes de su carácter como servidor público federal del señor Enrique Peña Nieto. Se comprobaron también el pago de las obligaciones derivadas de dicho contrato hasta que se dio por terminado en forma anticipada el 11 de diciembre de 2014. Y quedó comprobado que dichos pagos se realizaron con el patrimonio de la particular, mismo que provenía de su cuenta bancaria, en donde se depositaron los recursos derivados de su trabajo. Se acreditó que con motivo del inicio del encargo del licenciado Enrique Peña Nieto como presidente de la República, no hubo modificación alguna a los términos originales del contrato de compraventa con reserva de dominio del inmueble que implicara condiciones favorables derivadas del carácter de esposa del servidor público. Asimismo, se resolvió que el doctor Luis Videgaray Caso, en su carácter de secretario de Hacienda y Crédito Público, no incurrió en violación de las obligaciones previstas en las fracciones 11ª, 12ª, 13ª, 22ª y 23ª del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También se determinó que no existe conflicto de interés, ya que ni el licenciado Enrique Peña Nieto ni el doctor Luis Videgaray Caso incurrieron en alguna acción parcial relacionada con las atribuciones legales que les corresponden, ni participaron de forma alguna en los contratos celebrados con el gobierno federal y que ya se han referido.
En virtud de que en este caso el compromiso es hacerlo plenamente transparente, he decidido poner a disposición los expedientes de investigación al público en general y no restringir el acceso a solo un grupo de expertos. Lo anterior con el propósito de que cualquier ciudadano interesado pueda revisar la investigación referida y conocer también a detalle los pormenores de la misma, así como la documentación relacionada en sus actuaciones. Así que en unos minutos estará a disposición de cualquier ciudadano del mundo el expediente y todo lo aquí dicho en la página www.funcionpublica.gov.mx. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.